Y hoy vamos a el tema del control. En el punto del temario no pusimos al tema de control, sino que pusimos la energía del control. Porque el control es una energía que utilizamos en nuestra vida como una forma de encontrar una determinada estabilidad, un determinado confort, una determinada certeza. El control es miedo. Es una respuesta al miedo. Cuando me surge algún miedo, ¿cuál es la respuesta que doy? Controlo para hacer más previsible lo que se me presenta. Controlo para no sentirme tan indefensa frente a alguien o frente a algo. Lo que les voy a pedir es lo mismo que hemos hablado en algún momento. Lo que les pido es que me presten atención, porque de todas formas la video queda grabada. Y recuerden que cuando escribimos, ¿qué estamos haciendo? No estamos confiando en quién. ¿Y qué queremos controlar? A ver si identificamos ahí uno de los mecanismos del control. ¿Qué quiero controlar cuando escribo? Controlo mi cabeza, controlo la experiencia. ¿Y cuál es mi mecanismo de control? Anoto en un papel. ¿Qué pasa cuando anoto en el papel? ¿Qué sienten? Sienten confianza. Confío entonces. Ya esta experiencia de tener tanto conocimiento que aparece, yo confío que acá lo tengo anotadito, entonces no se me va a escapar. Y siento esa más previsible lo que viene, más que está bajo mi control, esto que está trayendo esta experiencia. ¿Reconocen esa sensación? Escribo, entonces me siento como más tranquila. ¿La reconocen? Sí. Justamente ese es el mecanismo del control. Tengo miedo que algo escape a mi control, escape a mi poder, escape a lo que yo siento que puedo manejar. Entonces elaboro una estrategia frente a ese miedo. Entonces acciono para dar respuesta a este miedo que siento. Entonces, ¿qué aparece como energía? Primero aparece el miedo, ¿sí? Como emoción. Y después aparece la necesidad de que yo, para ese miedo, lo tenga que tapar. De ahí aparece la palabra control. Yo controlo algo. ¿Controlo qué? Controlo al otro, controlo lo que pasa, controlo lo que va ocurriendo. Pongo mi accionar frente a eso que pasa y me genera miedo. Pongo una acción mía. Con esa acción busco calmar. Ese es un mecanismo que está establecido en el viejo paradigma, ¿sí? Y que es el que se da en la educación y que es el que hemos aprendido de chicos. Vivimos en un paradigma de control. ¿Cuál es el paradigma de control por excelencia? Cuando los gobiernos establecen leyes que nos dicen qué hacer y si no lo hacemos tenemos una sanción. No es entrar en política esto, pero esto es observar los mecanismos de control. Ahí hay un mecanismo claro de control, ¿sí? Para que otros hagan lo que yo necesito que hagan, control. Y los gobiernos en todos los países y en todos los tiempos se debaten desde las ciencias sociales, desde las ciencias políticas, se debaten esto de si mayor o menor control.
de eso se tratan las ideologías. Hay ideologías que creen en la libertad y hay ideologías que creen en un mayor control. En ese espectro, entre el menor y mayor control, se van desarrollando los sistemas de gobierno. Y en la pandemia es donde más queda expuesto esta ideología de control. Desde gobiernos que pasan la responsabilidad a la gente, o etapas donde se le pasa la responsabilidad a la gente, o desde yo controlo para que vos sepas lo que yo quiero que hagas. No hablamos de ideologías de Argentina o del país que está cada uno, hablamos de ideologías de la Matrix y del viejo paradigma. Sí, Caro, vos querías seguir, yo arranco y voy. No, está bien, vos me avisás y yo voy reteniendo acá. No anoto, lo tengo acá, como que no se me vaya la idea. Esto desde la educación no es solamente del colegio como institución, la educación desde casa. Es la costumbre de, muchas veces, por suerte, en mi caso, voy a hablar de mi experiencia, estoy como muy atenta a no repetir el modelito de si yo quiero que mis hijos hagan determinada cosa, el premio castigo, ¿no? Que es un modelo mental que tenemos. Entonces yo te controlo, si haces esto, obtenés esto. Es un modelo mental que tenemos entrenado así porque desde chico, bueno, si estudiaste y te fue bien, tenés este premio, salís a pasear, vas al cine. A mí, por ejemplo, hasta en la adolescencia, mi mamá me decía, bueno, si limpias la casa, te dejo ir a bailar, ¿no? O cosas así todo el tiempo, pero como un negocio, si haces esto, te ganas aquello. Y así, y bueno, y hay muchas maneras de que transmitir, a veces no somos conscientes. Y que cuando los niños toman, bueno, si yo hago esto, mi mamá me quiere, me ama, mi papá me ama, o me mira, ¿no? Entonces, estoy haciendo esto, lo que vos querías, y si no lo hago, no me ama, no me mira. Y desde la infancia registramos muchos de esos programas que tenemos, y desde ahí es una red neuronal que tenemos en nuestra cabeza, donde vamos desde esa red funcionando y reforzando continuamente el control, premio y castigo, ¿no? Si yo siento miedo que voy a perder algo, bueno, si yo quiero que otro haga, o le prometo un premio o lo castigo. Y así estamos funcionando hasta que, por suerte, tenemos la formación de Escuela Punto Cero. el chivo, y dice, no, así no. Entonces despertaban que, había otra manera. Y sí, hay otra manera. Y nosotras sabemos, y ustedes ya con las herramientas que tienen, ya muchas veces pusieron a prueba cómo el frenar y cambia, ¿no? Podemos generar otro circuito de redes neuronales, desarmar un programa, armarlo con lo que sí queremos. Así que por eso no es solamente la educación como institución, sino es como recibimos la educación desde las primeras palabras y desde las primeras miradas, a veces sin que nos hablen, desde bebé, cuando nos miraban con una sonrisa, cuando nos decían no, así no, con cara de se fue la sonrisa, desde ahí. Cuando nos decían no llores. Bueno, eso ya, sí. No llores, mira que te están mirando, queda mal si lloras, no grites, a mí me gustaría, muchas condiciones, ¿no? Preguntas, antes de ir a las preguntas, terminar el concepto, ¿sí? Poder terminar las dos el tema del control, porque tiene tantas aristas, absolutamente tantas, y les propongo que después hagamos los comentarios y las preguntas y que nos demos tiempo para charlarlo, ir a toda la riqueza que tiene este tema, porque en definitiva en el paradigma del control nos llevamos la vida y nos llevamos más de 2000 y pico de años de civilización de la humanidad. Justamente, retomando, no sé si Mara, vos era urgente o podés guardarlo, lo guardamos para el final. Cuando hablamos del paradigma de control,
de lo que estamos hablando es precisamente de el gran juego de la Matrix. Porque si decimos que el ser humano se mueve entre dos paradigmas, entre dos energías, la del amor y la del miedo. Si estamos parados en la energía del amor, esa energía de amor que ya la empezamos a experimentar, amor que significa benevolencia, certeza, confianza, respeto, cuando nos movemos desde ese paradigma, somos capaces como seres humanos de crear lo mejor para todos. Ahora, cuando estamos parados desde el miedo, ese miedo nos lleva a accionar, como ya lo hemos dicho, desde la competencia, desde la necesidad de competir, desde la carencia. A mí me falta y vos tenés, para yo tener tengo que hacer de que vos no tengas, o si hay carencia y yo tengo que juntar porque es probable que vos me saques mi abundancia. Se juegan juegos de poder frente a este miedo que aparece. ¿Y qué hacemos frente a ese miedo? El ser humano fue buscando estrategias para ir calmando ese miedo. Y a la vez, el ser humano ha creado estrategias para crear vínculos desde esa acción frente al miedo. Y de ahí es donde se han establecido estos mecanismos de control, energía de control. ¿Qué pasa? Como decía Caro, desde uno mismo hasta lo social. La Matrix, cuando hablamos de la Matrix es el gran mecanismo de control que encontró el ser humano para dar respuesta a los miedos. El tema es que nos hemos quedado atrapados en esa Matrix creyendo que todo lo que hacemos y todo lo que hacen las sociedades y todo lo que hacen industrias, farmacias, es lo que da respuesta a ese miedo. Si la farmacia está para darme el medicamento, yo voy a estar sana. Si me dan la vacuna contra la pandemia, yo no me voy a contagiar. Si el gobierno me da el subsidio económico para atravesar la crisis, voy a estar bien. Y si no, voy a estar mal. Se empiezan a establecer mecanismos donde no solo el que hace las acciones frente al miedo, no solo él es el que acciona y controla. Tiene que haber un otro que se deja controlar, que pierde el poder y lo entrega a aquel que le trae la respuesta. Y se establece este mecanismo, un juego de control, donde ¿cómo hago para controlarte? Primero, yo te doy respuesta a tus miedos. Segundo, si haces lo que yo quiero, te va a ir bien. Y si no haces lo que yo quiero, hay consecuencias. Y ahí está en el fondo este mecanismo del premio y del castigo. Es un paradigma donde nos movemos que si somos exitosos, ganamos dinero y escalamos socialmente y nos va fantástico, entonces te miran en la televisión. Y si no lo sos, ojo, porque vas a terminar en el barrio 31, en la villa, desclasado, como los peores que pueden vivir un ser humano, y te muestran constantemente esa dualidad. Entonces,
vos vas siguiendo las pautas de la Matrix, premiado. No las seguís, castigo. Y como ese ejemplo tenemos unos cuantos. En lo personal, en lo individual, esto que decíamos más temprano. ¿Cuántas veces nos han dicho, si lloro, si lloras, está mal? No llores. Me acaban de tocar el timbre, suelto el control, no sé qué será, no lo voy a ir a atender. Y Lucía duerme. Cuando nos dicen, no hagas esto porque te va a pasar esto, están ejerciendo el control. Cuando nos dicen, no llores, estoy ejerciendo el control. ¿Para qué? Para no verte llorar. Y ahí empezamos a desarmar este nudo del control. Por un lado, te doy acciones para calmar tu miedo y yo las tomo. O yo tomo acciones para calmar ese miedo. Pero por otro lado, otro juego de este control es, yo tengo miedo que a vos te pase algo que a mí me duele, que me muestra mi herida. Si yo te veo llorar, abro la herida del llanto ese que yo tapé en mí y no quiero verlo. Entonces, ¿qué te digo? No llores. Y estoy controlando al otro, pero primero me estoy controlando a mí. No estoy queriendo verme en ese espejo que me está mostrando mi propio dolor. Entonces, este juego de control toma muchos aspectos. Toma el aspecto de yo quiero lo mejor para vos. Entonces yo sé lo que es lo mejor para vos. Hacelo así. Volvemos. Personas y sistemas que te hacen eso. Yo sé por dónde pasa la sanación a tu dolor. Tómate una pastillita para que te deje de doler la cabeza. Y ahí yo controlo tu dolor. ¿Pero qué estoy controlando también? Y con esto no digo no tomen pastillas, digo, vamos a ver qué es lo que está en juego cuando estamos hablando de estas cosas. Estoy controlando que a vos no te duela, pero a la vez estoy controlando que vos anules tu propio poder de curación. Y yo no necesito que vos recuerdes tu poder de sanación. ¿Por qué? Porque yo te vendo la pastillita. Tu miedo me resulta funcional porque yo gano plata con tu miedo. Sistemas que tienen alto grado de control generan mecanismos de cada vez mayor anulación del otro. Y si hay una definición del control, es que el control es la negación del poder personal. Si yo soy controlada, yo perdí mi poder personal. Y si yo controlo, le niego el poder personal al otro. Y en mi vida, cada vez que quiero controlar algo, ¿a quién le estoy sacando el poder? A la vida, al doble, al universo. Porque todos tenemos una idea de cómo queremos que sean las cosas. Y lo que no sabemos cómo va a ser genera miedo. Y ya establecimos cómo va a ser para que yo no tenga miedo. Y en la semana vos que me preguntabas, Mara, por mi gatita, ahí me apareció claramente el mecanismo del control y del miedo. Y dije, gracias porque me trajo la anécdota para poder contarles a ustedes con algo gráfico. La gatita
4 meses, no determinan si tiene o no 4 meses, pero ya entró en celo. A romper todas las sillas, a morder todos los sillones. Entonces, uno de los días yo me corro de mi eje y digo, me va a romper toda la casa, encima todo mueble nuevo de este año. Dije, como es el demonio de Tasmania, vino y me está por romper todo. ¿Qué hice? Saqué todas las frazadas habidas y por haber y las puse arriba de todos los muebles. Control. Dije, bien, eso a mí me da seguridad, pues ya la noche me voy a dormir y la gata a lo sumo morderá esa frazada. No, la gata entró entre medio y se metía ahí. La segunda noche dije, bien, ahí está el juego, o el miedo o la confianza. Le dije, gatita, desde hoy voy a confiar en vos. El problema no está en vos, es mi creación con ella. Entonces, obviamente, tuvimos una gran charla con la gata y sobre todo conmigo, de que me da miedo, que me asusta, por qué me activó el miedo, miedo a qué, cuál era el programa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando pude ver que era miedo a que me rompa todo y vi que ese miedo tapaba otro miedo, vieron que siempre decimos, el miedo que vemos no es el real, buscamos más abajo, dije, esto es un salto de confianza. ¿Qué quiero? ¿Vivir con el mecanismo del miedo? ¿O vivir con la energía de la certeza y del amor? No puedo establecer una relación con alguien que va a estar, con un ser que va a estar toda la vida, por más que yo sea madre primeriza de gata, no puedo establecer esa relación desde el miedo. ¿Qué hice? Soltamos todas las sábanas, todas las frazadas que habíamos puesto arriba de los muebles, hablamos con la gata y bueno, ahí la vamos llevando cada día una práctica de confianza. No digo que esto sea lo que hay que hacer, no es la anécdota del gato, de la gata, es la anécdota de qué nos pasa a nosotros con el miedo y que establecemos vínculos desde el miedo a partir de los cuales generamos estrategias para tapar y calmar esos miedos. Pero ahí estamos conectando con esa dualidad, con esa matrix, con esa energía que ya sabemos. Si conectamos con el miedo, creamos más miedo. Si conectamos desde el amor, vamos a estar creando experiencias que vienen del amor. Entonces, volvemos ahora al yo soy. ¿Quién soy? ¿Esta que tiene miedo y controla? ¿O soy la que tengo conciencia de mi unidad y que voy a estar creando esa experiencia? Y esa es la pregunta frente a cada situación y cada persona. La invitación es a encontrar dónde habita esa energía de control en nosotros. Es muy probable que nos sintamos controlados en algunas cosas. Yo los 2 primeros días dije, la gata vino a controlar mi vida. No me traigo un marido para que me controle y me traigo una gata. Ahí activé, sí, fue maravillosa esa experiencia maestra. Aparecieron un montón de cosas. Aparece hasta dónde hemos sido atravesados por la experiencia del control y del miedo. Entonces, es muy probable que todos estemos viviendo experiencias donde nos sentimos controlados, pero como el cuento del elefante. ¿Lo conocen al cuento del elefante? Creo que lo hemos puesto en la primera parte de la formación. Que al elefante, para domesticarlo, para enseñarle en un circo, lo atan
a una estaca con una cuerda. Entonces el elefante no puede más que ir haciendo círculos porque no puede soltarse de la cuerda. Pero llega un día donde al elefante lo sueltan, pero sigue moviéndose en círculos, porque es lo que aprendió. Cuando aprendemos desde el paradigma del control, aun cuando estemos transitando esta formación, es muy probable que haya cosas que traemos de este paradigma y todavía nos atraviesan. Entonces la invitación es a observar. ¿Y cómo observamos? La pregunta clave es, ¿me siento libre? ¿Tengo miedo de algo? Por ejemplo, esto, tengo miedo de que se me escape lo que Laura está diciendo, entonces lo anoto. Tengo miedo de salir a la calle porque tengo miedo a la pandemia. Ojo, y esto no es un manifiesto a que salgan y suelten el barbijo, suelten el alcohol en gel, suelten todo. No, porque es real, el virus está. El punto es, ¿qué relación tenemos con el virus? ¿Estamos permitiendo el control adentro de nuestras casas? ¿Nos sentimos libres? ¿O nos fue entrando el mensaje de cuídate, ten miedo, no abraces, no te vincules? Y vamos más allá con nuestros vínculos. ¿A quién no estamos dejando ser libres? ¿Y quién no nos deja ser libres en algún aspecto? ¿Y qué pasa cuando no estamos dejando a otros ser libres? ¿Estamos confiando en el otro? ¿Estamos confiando en que el otro tiene su mejor potencial y lo va a sacar a la luz? ¿Hasta dónde establecemos juegos de control sin darnos cuenta? La invitación es a que a partir de hoy revisemos. No desde una teoría, no hay una teoría del control. Mejor dicho, sí hay muchas teorías del control que surgen desde las ciencias políticas, desde la psicología, desde la sociología. Pero nos vamos a mirar sin teoría esa energía que a mí me hace sentir que yo me achico, no soy mi potencial cuando alguien me dice, no hagas esto de esta forma. ¿Y qué me pasa? O cuando, siento que alguien me dice, no, hacelo así, de esta forma. O le decimos a nuestros hijos, la famosa receta de cocina que uno lo pasa de generación en generación porque lo hizo la abuela, la tatarabuela, y está bárbaro saberla. Pero a ver, ¿vos cómo la harías? ¿Qué le pondría? ¿Qué le sacaría? ¿Dónde está tu ser en eso que estás haciendo? ¿Cómo se expresa tu ser en ese contexto? Entonces, aprendemos mucho cuando observamos, cuando nos observamos. Y la forma de ir soltando el control es primero, reconociéndolo. Segundo, reconociendo cuál es el miedo para el cual generamos ese mecanismo de control. Después es entregando al doble ese miedo, limpiando los potenciales negativos que hayamos podido generar con ese control, con ese miedo y con ese control. Y después recordando nuestro poder creador y el poder creador del otro, donde el otro en su máxima expresión también tiene otra cosa para crear, aunque a mí no me guste.
A mí por ahí no me gusta la receta como la hace mi hija, la receta de la abuela, porque no era como la hizo la abuela. Pero si yo le digo, no le pongas esto, que a vos te gusta, la estoy anulando a ella. Y ella no se está expresando. Entonces, ir reconociendo, ir observando. Vamos a estar, además, esta semana de haciendo la práctica grupal, es observando en cuántos juegos de control estamos inmersos. Hoy es empezar a verlo como para trabajarlo estos días que vienen. ¿Qué tiene que ver el control y esta energía de control con la formación? Bueno, es básico. Porque cuando no reconocemos que hay un miedo, estamos creando desde ahí. Esto es todo lo que hemos visto el año pasado. Pero a la vez, porque ahora nos estamos por enfrentar a otra etapa, que es la de consultas con otros. Y si algo me marcó a mí es cuando Garnier en su formación, él dijo, coaching ontológico no. Y yo le decía, ¿por qué si yo soy coach ontológica? Dice, porque los coaches controlan. Y si controlas, estás creando potenciales negativos para el otro y para vos. Chan. Y lo primero que le dije yo es, no, si los coaches no controlamos, jamás. Bueno, acá estamos con esta formación. Al descubrir que el coaching ontológico controla. Y el aprender a ver cuántos mecanismos yo tenía de control. Y cuál fue el primer paso para dejar de controlar el pensamiento benevolente. Ahí está la gran diferencia. Porque en un pensamiento benevolente yo no te puedo decir te veo plena cuando te estoy limitando. No puedo decir te veo feliz cuando yo te estoy diciendo de qué manera creo que vos tendrías que ser feliz. Y así establecemos muchos juegos de poder y de control sin darnos cuenta. Y vamos a que no hay gente mala porque controla, no se sientan mal porque han controlado, o porque controlan o porque se van a encontrar controlando. Yo en la noche que me di cuenta que había controlado a la gatita me sentí horrible. Y después dije, no, a ver, pará, los juicios, soltemos, fue el aprendizaje, fue la experiencia. Entonces, van a encontrarse jugando juegos de control, porque además la Matrix sigue jugando juegos de control. Y van entrando inconscientemente. De lo que se trata es de ser cada vez más conscientes de esos juegos y no jugarlos. Y menos cuando atendemos a una persona o cuando nuestro trabajo es con otra persona. Todo lo que sea control del otro está negando el poder personal de esa persona. Y por consiguiente, esa persona, si es mi espejo, como es, también me niega mi poder personal. Porque yo crezco con el crecimiento del otro. Me va a estar espejando ese crecimiento. Y si yo lo limito, ¿qué me está espejando? Mi propia limitación. Entonces, este tema da para millones de cosas. A mí siempre este tema me fascinó desde la abogacía. O sea, yo elegí en la abogacía un tipo de derecho que estudiaba justamente cómo hacer para que los sistemas jurídicos no sean desde un control tan grande del ser humano.
me fascinó eso. Y después lo fui viendo más en lo personal, como eso mismo que yo decía del control del Estado y de las normas, lo estaba teniendo yo en mí. Cuando pude soltar ese control, empecé a crecer en mi propósito. Entonces, primero, la invitación es detecten dónde están jugando estos juegos de control. Y básicamente la invitación es a soltar eso y a brillar, y a crecer, y a encontrarse con todo su potencial. Porque es eso, cuando jugamos el juego del control de un lado o del otro, lo que negamos es encontrarnos con todo el potencial del cual somos capaces. Así que a sorprenderse con eso. ¿Sí? Bien. Caro. Y después preguntas. No sé qué hora es. Me dejaste. ¡Wow! Es raro eso, es raro. Sí, Yo quiero decir una cosa que yo muchas veces, cuando voy escuchando, voy anotando, porque las clases para mí muchas veces es un momento donde me llega mensajes de mi doble. Ya lo anoté varias veces, entonces voy anotando, dejo y sigo. Y ahora dije, bueno, no voy a anotar, porque si no, no se va a entender, voy a ser congruente con el espacio, pero a medida que te escuchaba, cayeron fichas. El control, exactamente como dijo Laura, no hay que sentirse mala persona ni con la culpa, porque si enganchamos con la culpa nos estamos perdiendo la oportunidad de aprendizaje. Y se lo digo, y yo es un tema muy fresquito para mí en los últimos tiempos, donde revisando relaciones y revisando el tema del control, sobre todo en la relación de pareja, y entonces me encontré con muchos juegos que establecimos y donde estaba el control y conecté con la culpa, ¿no? Como, pero con el conocimiento que tengo, con el libro que leí, con esto, bla, 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 ¿cómo? Y con otros vínculos no, y acá sí. Y la verdad que esos días que enganché con la culpa, perdí energía. Lo único, les voy a compartir algo personal, que perdí energía, un agotamiento. Y cada vez me sentía así como esto, miren, les voy a mostrar que estuve comiendo un poquito porque tuvimos clase anterior, entonces pasita de uva. Así, sentía que me iba como deshidratando, hasta el cuerpo empezó a secar, se me secó la piel, los labios, necesitaba hidratarme cada vez más, pero me estaba oprimiendo, perdí energía, como una fuga, porque estaba en ese punto de cómo pude decir esto, cómo pude hacer aquello, porque esto, me desconecté y quedé ahí dando vueltas en eso, hasta que clic, entregué al doble, puse muchas herramientas en acción y ahí no, bueno, es tomar el aprendizaje, es hacer algo diferente, cortar con ese círculo vicioso que se da, porque si yo estoy en la postura de controlar, la otra parte está también en que juega el rol de, ¿no? Entonces, si yo lo estoy viendo, claro, es mi responsabilidad hacer el corte. No esperar que el otro lo vea o mostrarle al otro, lo tenés que ver. Sí, pero además hay otra cosa importante. Otro. Sí. Claro, la culpa es como una de las reglas del juego de control. Claro. O sea, cuando estoy por eso jugando estaba en el juego de vicioso. Control, necesito sentir culpa para sentirme parte del juego. Porque en este sistema de premio y castigo lo hice mal y me sale la culpa, porque en la culpa yo hago mi descarga energética y conecto con el estrés, conecto con la baja energía, conecto con todo lo que hemos hablado de que genera el estrés en el cuerpo. Pero es lógico que aparezca la culpa porque estoy en ese paradigma de control. Ahora, exacto, cuando reconocemos que la culpa de no terminar más. Claro. Importante hacer el corte sin esperar que al otro o invitarlo a que el otro también vea, no, el otro, entre comillas, claro, lo dejamos con su proceso, con su tiempo, con su conciencia. Nosotros que
desde nuestro lugar de observadores que estoy observando, qué puedo hacer, dónde corto este juego. Mi rol, mi parte de este juego de control, ¿cuál es? ¿Qué me digo, qué pienso, qué siento? Bueno, ¿qué puedo hacer de diferente para hacer un corte en ese juego, ¿no? De control y controlado y que va cambiando por momentos. Claro, ¿y qué querés crear? ¿Y desde dónde? ¿Desde el amor o desde el miedo? Porque si estás en el juego de control es que estás en el miedo. Conectando con mi doble y haciendo, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? Simple, concreto y con certeza para hacer un corte en este juego de control. Inmediatamente registré otra energía. Ya el cuerpo, la predisposición, la motivación, completamente. No significa eso que todo esté resuelto y sepa todo cómo va a ser, no. No tengo la menor idea, chicas, de cómo. El cómo, no lo sé. El qué, que juego de control se corta acá. Y el cómo, mi yo superior sabe. La energía cambió completamente. Y apareció en ese corte mucha, pero mucha información. Mucha. Y que había trabajado y que había visto en programas que, sí, eran programas que ya trabajé, pero esta vez, como le dije a Laura, más profundo, una capa más profunda. Todos los pasos anteriores me permitieron llegar a hoy, lo que tenía que ver. Y entonces hacer ese corte del juego de control les va a traer mucha información de ustedes. Y esa mirada que es una fuga de energía puesta en querer controlar una situación o una persona, lo que sea, toda esa energía la van a volver a retomar para hacia ustedes, para todo lo que necesiten para conectar con su propósito, crear lo que sí quieren, como siempre decimos, pero es retomar hacia ustedes, la mirada hacia ustedes, hacer ese corte es una decisión, es tomar la decisión y hacer. Aunque parezca que sea algo chiquito que estén haciendo para hacer ese corte, eso que parece muy poco, porque como por ahí estamos dentro de un juego de control y estamos muy desgastados, muchas veces llegamos a una pérdida mucha de energía, nos vamos, como decía Laura, sintiendo más chiquitos, es retomar esa energía, retomar el poder de decisión de accionar desde un lugar diferente. Y tomar esa información libre de juicios. Llega mucha información para nosotros, para un escalón más. Bueno, Laura, ahí volvió Laura. Perdón que me fui, me tocaron el timbre de nuevo. Retomando, yo me fui, pero... No, lo que yo decía es que lo importante que el corte del juego de control, aunque sea la acción muy simple y cortita, ya genera un cambio de energía que se nota y mucho. Sí, es que justamente una de las cosas más profundas de este juego de control, volvemos a que o estamos parados en el miedo o estamos parados desde el amor. Y cuando estamos parados en el juego del miedo, el campo de información que estamos activando nos va a conectar primero con todos los miedos de nuestros ancestros, segundo con todos los miedos que están dando vuelta en el campo. Estamos corriéndonos totalmente de nuestro eje y de nuestro ser. Por eso digo, es la negación de nuestro ser, el control, negación del ser visto desde esto que queremos vivir desde el amor y no desde el miedo. Y no desde una mirada espiritual de la cosa, sino desde una mirada creadora consciente, donde yo sé que si me pongo en el amor voy a estar viendo, viviendo, moviéndome de una forma, y si me corro del juego de control, me voy a estar parando en otro paradigma, en otra energía. Por eso hablamos de la energía del control. Porque vamos a estar totalmente conectados con un campo que ya sabemos que no es
creativo, que no es creador, y que creamos y nos vamos a ir de nuestra línea de tiempo de nuestro propósito. Nos corre del propósito, y si vamos profundo, en definitiva, la búsqueda del juego de control es corrernos del propósito.